Hola, cordial saludo, mi nombre es José Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el movimiento de spin y precisión. Bueno, esto en el movimiento de spin hay que entender un poquito el contexto sobre los protones y los neutrones. Bueno, dentro, o mejor dicho, el cuerpo está conformado por muchísimas neutrones, ¿sí? Recordemos que la mayor cantidad de presencia en nuestro organismo es agua. O sea, y recordemos que la composición del agua es H2O, entonces tenemos dos partículas de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, en este sentido vamos a decir que los protones de hidrógeno, ¿sí? Eh, giran sobre sí mismos. O sea, es decir, supongamos que este es un neutrón, entonces lo que hace el neutrón es girar sobre sí mismo. ¿Sí? Ese movimiento se le conoce como movimiento de spin, el movimiento del neutrón al girar sobre sí mismo. Ahora, cuando el neutrón gira sobre sí mismo y además gira como un trompo, es decir, hace este giro, gira como un trompo y gira sobre sí mismo, a ese movimiento se le llama precesión. ¿Listo? Entonces, algo comparado a eso podría ser, por ejemplo, la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol, pero aparte de que gira alrededor del Sol, gira sobre sí misma. Entonces, a ese movimiento le llamamos movimiento de precesión. ¿Sí? Y al movimiento pues, de spin, pues es cuando el protón gira sobre sí mismo. Bueno, la segunda cuestión que vamos a ver aquí es la magnetización longitudinal y transversal. Bueno, la magnetización longitudinal es muy fácil de entender. Entonces, tenemos a nuestro paciente en la camilla y lo que hacemos es acostarlo y meterlo dentro del equipo, la máquina de resonancia magnética, ¿sí? O el gantry. Nada más con acostar al paciente y entrarlo a esta máquina, al equipo, ya tenemos lo que es la magnetización longitudinal. Es decir, que los neutrones se alinean en forma paralela, digámoslo así, ¿sí? Solo con meter al paciente al gantry. Esa ya es la magnetización longitudinal. Ahora, y cuando aplicamos radiofrecuencia, los protones pues se igualan, paralelos y antiparalelos, y entran en sincronismo. Y a esa nueva magnetización pues se le llama transversal. Bueno, entonces dijimos que nada más con meter al paciente al gantry, pues ya vamos a tener una magnetización longitudinal. Bueno, ya tengo la magnetización longitudinal y cuando aplico radiofrecuencia, ¿sí? Pues esto produce que desaparezca, ¿sí? O sea, desaparezca la magnetización longitudinal, ¿sí? Cuando aplico radiofrecuencia, desaparece la magnetización longitudinal y aparece la la perdón, se me fue la palabra, tengo anotado aquí, la magnetización transversal, ¿sí? Entonces, cuando aplico radiofrecuencia, pues ya inmediatamente después tengo la magnetización transversal y pues así viceversa. O sea, si dejo de aplicar esto radiofrecuencia, pues desaparece la magnetización transversal y aparece nuevamente la magnetización longitudinal. ¿Listo? Bueno, la otra parte de la que vamos a hablar acá nos dice que es el tiempo de relajación. ¿Listo? Entonces, tiempo de relajación de el T2. Esto pues ya depende del desfase de los protones, ¿sí? O sea, del desfase cuando ya no están en fase. Entonces, en este tiempo de desfase, como en ese tiempo de relajación, entonces es lo que llamamos como desfase. Esto pues ya
ya depende pues de los protones de los distintos tejidos, por ejemplo, pues del campo magnético externo también, ¿cierto? Entonces, esto se da cuando dejo de aplicar radiofrecuencia, ¿sí? Es decir, el tiempo de relajación T2 se da cuando yo dejo de aplicar esa radiofrecuencia. Entonces ahí viene el estado de relajación o tiempo de relajación, que es como se lo conoce. Bueno, ahora viene el eco o tiempo transcurrido entre el tiempo, sí, eco, que es este, ¿sí? Entonces es el tiempo transcurrido entre el primer pulso enviado y la recogida de señal. A eso pues ya se le conoce como eco o TE. Y bueno, y el tiempo de repetición ya es el tiempo que pasa entre el pulso de excitación y el que tardamos en enviar o repetir el ciclo o la secuencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la jaula de Faraday. Bueno, la jaula de Faraday es una parte muy fundamental del equipo de resonancia magnética. ¿Listo? La jaula es una cobertura que rodea al resonador. ¿Listo? E impide que entren o salgan ondas electromagnéticas. Perdón. De ese modo pues elimina las posibles interferencias, ¿sí? De radiofrecuencia del exterior, para que no afecten digamos, la recepción y la generación de imágenes, ¿sí? Esta jaula lo que hace es, como decir, aislar, ¿sí? Digamos que el equipo del exterior, para que ningún tipo de onda electromagnética pues vaya, o de radiofrecuencias, vaya a interferir al momento de producir las imágenes, ¿sí? o de la recepción y generación pues, de estas imágenes, que es lo que nosotros vamos a buscar. Y bueno, la otra parte de la que vamos a hablar también aquí es de los medios de contraste que se utilizan en resonancia magnética. Bueno, estos pues nos permiten visualizar patologías y dar seguimiento, por ejemplo, a tratamientos, ¿sí? de los pacientes. Esto gracias a su estabilidad, pues, la baja toxicidad y también por su seguridad, ¿sí? Dentro de esta resonancia magnética pues utilizamos diferentes tipos de medios de contraste, como está el de gadolinio, ¿sí? Entre otros, que hay muchos medios de contraste que se utilizan dentro de la resonancia magnética. Esto lo que hacen es resaltar las partes las partes que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Eso es lo que hacen, resaltan la imagen y pues se obtiene un mejor diagnóstico gracias a estos medios de contraste. Y bueno, y por último dice que son las antenas y tipos de antenas. Bueno, las antenas son elementos que se utilizan para recibir la señal de la resonancia magnética de los tejidos. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos. Los hay de transmisión y los hay de recepción, ¿sí? O por ejemplo, hay de transmisión y recepción, y también los hay aparte que solamente son de recepción. Los de transmisión y recepción, bueno, es decir, que emiten la señal de radiofrecuencia y también reciben la señal de los tejidos. Bueno, dijimos que recibe la señal de los tejidos, y también hay antenas que solo recepción, o sea, que solo reciben la señal emitida por los tejidos, ¿sí? Entonces, estas pues son las más utilizadas dentro del servicio. Son para transformar la señal que reciben y la transforman en imágenes, ¿sí? Las hay lineales y también de cuadrútera. ¿Listo? Esto dentro de las lineales, pues estas se utilizan, por ejemplo, para hacer un estudio de columna, ¿sí? Las cuadrúteras, pues ya digamos, para hacer un estudio de rodillas, ¿sí? Estas lineales se utilizan más que todo como para estudiar, digamos, partes como decir el brazo, el antebrazo, ¿sí? Para ese tipo de estudios.
Esto dice que también pueden ser envolventes, ¿sí? Y superficiales. Y pues las superficiales solo sirven para, como para decir, solo una parte de lo que del organismo, ¿sí? Por ejemplo, digamos en el hígado, o un ejemplo, ¿no? Podemos, digamos que vamos a estudiar una parte del hígado, entonces utilizamos aquí más que todo se utilizan las lineales, ¿sí? Que se adaptan a esa parte de anatómica, que es la que vamos a estudiar. Pero pues estas se limitan mucho, o sea, solamente muestran como que el pedacito, o sea, que se va a estudiar. Esta pues pierde la señal según aumenta la distancia, ¿sí? O pues y no se puede aumentar el filubio. El filubio pues es el campo de visión que tenemos del estudio que vamos a realizar.